vamos a hacer una serie de notas en la experimental del INTA Cerro Azul, una experimental con muchísimos años de trayectoria, señera en lo que es experimentación y extensión rural en la provincia de Misiones y en la región. Y vamos a hablar con su director, el ingeniero agrónomo Horacio Babi, el cual nos va a describir un poco cómo es esta experimental, qué trabajos se están realizando y qué área geográfica está abarcando con las distintas agencias de extensión que tiene el INTA en toda la provincia de Misiones. Bueno, Horacio, un gusto verte nuevamente. Post pandemia, ya por suerte en Misiones tenemos cada vez menos casos y podemos hacer cosas más presenciales que lo que fue hasta hace poco. Primero, ¿qué es desde cuándo está la estación experimental? ¿Cuál ha sido su trayectoria y qué diferentes cultivos están y actividades agropecuarias están trabajando? Bienvenido, Fernando. Como te decía, esta estación experimental está cumpliendo 90 años de trayectoria, ¿no? Es una estación experimental que, como vos conocés, está en una ubicación geográfica donde tanto la misma como todas sus agencias de extensión rural están recorriendo la parte este de la provincia de la Ruta 14, ¿no? La estación experimental de Cerro Azul está compuesta acá por dos áreas de investigación y extensión, en donde los grupos de investigación, tenemos dos grupos, serían los que trabajan sobre yerba mate y té, y otro grupo un poco relacionado a lo que como es la producción misionera, que se denomina pequeños productores. Dentro de ese grupo tenemos técnicos que trabajan sobre cultivos anuales, sobre ganadería y sistemas silvopastoriles, y también sobre cultivos y producción frutal y agregado de valor del mismo, ¿no? Por otro lado, tenemos áreas transversales a las producciones que se realizan en Misiones, como el Departamento de Recursos Naturales, donde contamos con un laboratorio de suelo, un laboratorio de fisiología y fitopatología, un laboratorio de sanidad animal, tenemos un laboratorio de biotecnología, también contamos con un importante centro documental, ¿no? Además tenemos como área transversal un área que se dedica a todo lo que es economía agraria, ¿no? Eso dentro del área A de investigación. Además, la experimental cuenta con este campo, son 456 hectáreas, y tenemos dos campos anexos, es Cuartel Río Victoria con 400 hectáreas y el Saimán. Contamos con una serie de invernáculos, viveros de plantas frutales, viveros de hierba. Además contamos con un banco genético de Iles paraguariensis, tiene 151 secciones, ¿no? Una riqueza, esto tenemos que cuidarlo y mantenerlo. Contamos con un centro de capacitación integral, ahora, como estás diciendo vos, post pandemia ya empezamos a tener actividades destinadas a la capacitación de los jóvenes rurales, al dictado de cursos y capacitaciones a técnicos. Contamos con una planta procesadora de jugo y de pulpas, contamos con una planta avícola, traemos material genética de pergamino, y a través de esos planteles multiplicamos aves y fortalecemos toda la estrategia del programa Pro Huerta destinado al autoconsumo familiar, ¿no? Es decir, que hay seguramente muchas cosas por ahí, pues, podíamos nombrar un microsecadero de té, etcétera, para hacer evaluaciones. Todos son, me parece, instrumentos que estamos poniendo a disposición de lo que es la investigación para tratar de dar respuesta a las demandas de nuestro medio, ¿no? Evidentemente hay un sinnúmero de diferentes productores en la provincia, en la región que abarca esta experimental, quizás caracterizado en general por pequeños productores de Oberá, Alem, acá en la cercanía de 25 hectáreas, pero también existen productores de mayor superficie que hoy, sobre todo en yerba mate, son demandantes de tecnología. ¿Cómo es la relación con los mismos?
aparte de lo que es la experimental, como experimental de la agencia, ¿hay demanda de investigaciones específicas sobre diferentes temas? Pero, por supuesto, nosotros en eso lo tenemos desde INTA, sabemos que la población objetivo nuestra va desde el empresario, desde el pequeño productor, el productor familiar capitalizado. Nosotros, para que vos tengas una idea, los últimos datos del censo 2018 están apareciendo. Dentro del área de toda la provincia aproximadamente hay 27.000 explotaciones agropecuarias. Para que tengas una idea, dentro del área de incumbencia de nuestra experimental estamos hablando de 17.000 explotaciones agropecuarias. Representa un 74% de las explotaciones agropecuarias de la provincia. En donde esas 74% de explotaciones, el 86% son menores a 50 hectáreas. Eso, como vos decís, no quiere decir que no existan empresas, productores de 100, 200, 500 hectáreas. Nosotros tenemos productores en nuestro territorio con grandes fieldos, empresas yerbateras que nos demandan innovaciones, y en eso también tenemos que estar abocando y dando respuesta a eso. ¿Cuál es nuestra estrategia? Nuestra estrategia es, desde el punto de vista de extensión e investigación, a partir de los programas que llevamos adelante el programa Pro Huerta, el programa Cambio Rural para productores más capitalizados. Ahora pusimos en marcha una serie de proyectos locales destinados a diversas producciones específicas, como la yerba mate, la horticultura, el agregado de valor, la fruticultura, la mandioca, y también la generación de convenios. La experimental hoy actualmente está con 15 convenios en marcha, convenios de cooperación técnica justamente. Eso lo llevamos adelante con empresas, con cooperativas, ¿no? Donde trabajamos en forma conjunta para dar respuesta a distintas líneas de investigación y planteos que nos hace el medio rural. Por otro lado, esta experimental, lo que buscamos es una apertura y la participación en diversos espacios. La experimental hoy está participando en 23 o 27 espacios de concertación, llámese mesa lechera provincial, red de agua, en donde nuestros técnicos vuelcan su aporte, sus capacidades en conjunto con los demás actores. Y bueno, yo creo que ese trabajo articulado de los espacios de concertación nos permiten potenciar los recursos, ¿no? Tanto del sector público, privado, y bueno, y es en esta coyuntura que estamos viviendo, me parece ese apalancamiento que debemos hacer tanto nosotros desde el INTA como de los demás sectores, es lo en definitiva nos da la potencia para contribuir al desarrollo rural de la provincia de Misiones, ¿no? Horacio, es muy importante que esto llegue a los productores, todas estas investigaciones, estos desarrollos. ¿Cómo hace el INTA para que esto sea posible? No, el INTA, como te dije, tiene un anclaje territorial en la provincia de Misiones a partir de nuestras unidades de extensión, que son las agencias de extensión rural. Esta experimental cuenta con 7 agencias, tenemos desde San Pedro, San Vicente, Aristóbulo del Valle, Oberá, San Javier, Apóstoles, Posada, y también con una oficina de información técnica en el departamento de 25 de mayo. Es decir, ahí los productores pueden tener contacto directo, plantear sus demandas, ¿no? Y bueno, aprovechar la presencia del técnico en terreno. Eso un poco es lo que estamos buscando, mayor presencia institucional en el terreno. Estamos en este momento con el técnico universitario Augusto Rosner, el cual está en la parte de alimentación y producción ganadera, una producción muy significativa para Misiones porque el INTA fue uno de los pioneros en desarrollar todos los sistemas silvopastoriles y también la introducción de pasturas y la evaluación de las mismas. Augusto, bueno, esto tiene muchos años, ya hay muchas conclusiones, tantas técnicas como lo que los productores también con su experiencia han permitido, digamos, perfeccionar los sistemas. Me gustaría que en este momento nos describa lo que estamos viendo acá atrás con los animales y en este predio de la experimental. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Sí,
totalmente cierto lo que dijiste. El INTA lleva años implementando e investigando sistemas silvopastoriles, y la parte de extensión del INTA, la pata de la extensión, también ha recogido la información de los productores que también han hecho su experiencia. Esto que tenemos atrás es un lote con pino y jesuita gigante. Están en una distancia de 6 por 2, doble callejón, digamos, de 6 metros por 12 de ancho, que a esta fue la conclusión que se ha llegado después de todos estos años de investigaciones, que hay que plantar líneos apareados y a mayor distancia los árboles, para que no haya tanta intervención de parte del productor en el raleo y la poda del pino, para que le compita por luz a la pastura. Entonces, para lograr una pastura uniforme durante todo el periodo desde que se implanta hasta que se cosecha el componente forestal, lo ideal ahora, la recomendación de ahora, es empezar con menor densidad, con líneas dobles y callejones anchos. Estos son líneas que están a 6 metros y después un callejón de 12 y 3 a 4 metros entre plantas. La pastura que tenemos es un jesuita gigante, es un forraje de muy alta calidad y de crecimiento, la que mejor crece en el invierno y que resiste las bajas temperaturas y se adapta muy bien a una categoría chica, que es la que tenemos justamente acá atrás, un promedio de 230 a 240 kilos, que es un ternero de recría. Se adapta muy bien con su palatabilidad, con su digestibilidad y con su nivel proteico. Bueno, vos hablás de el productor forestal, ganadero forestal, y ahí voy a hacer una distinción. Sí. Hay muchos productores forestales que han introducido la ganadería, donde su objetivo es la forestación más que la ganadería, y sobre todo los medianos pequeños, que es al revés, que su objetivo es más la ganadería y el forestal es un complemento. ¿Cómo compatibilizás estas dos modalidades a nivel productivo y cuáles son las recomendaciones para cada uno? Bueno, más fácil se me hace que es pasarse de ganadero a forestal que viceversa. Es todo un tema meter el componente animal dentro del sistema forestal. Hoy en día, con los valores que tiene la forestación, es complicado recomendar que planten árboles, que trasplanten árboles. Pero desde el punto de vista ecológico se complementan muy bien, porque el árbol genera condiciones para la pastura y para el animal que de otra forma no lo tendría. Le da sombra, baja la temperatura, mejora la infiltración de agua. Entonces, el componente forestal en ese aspecto es ampliamente positivo al sistema, siempre y cuando no nos pasemos de la cantidad de árboles por hectárea estipulados. Nosotros tendríamos que pensar que en una especie como pino no podemos estar más de 250 árboles por hectárea al final, al turno de corte, con un pino híbrido. Con un taeda deberíamos pensar en 180 árboles finales por hectárea. Y bueno, la recomendación al forestal es que el implementar los animales, primero la pastura y después los animales dentro de su planteo solo forestal, le ayuda porque es una caja chica, los animales los puede vender, tiene alta liquidez y también evita el tema de incendios, por ejemplo, que había mucho cuando el clima se presenta seco. Vos hacés hincapié en algo porque estamos en invierno, sí, pero también vemos muy significativo en el sistema en verano la sombra de los árboles, que ayuda no solo al animal sino también a las pasturas con las altas radiaciones y altos calores misioneros. Exactamente, no solo al animal sino también a la pastura se ve beneficiada por el efecto del sombreamiento en estas latitudes que el árbol provoca en el ambiente, digamos. Baja la temperatura, entonces las pasturas se vuelven un poco más digestibles, y al ser más digestibles el animal aprovecha mucho mejor los contenidos, los nutrientes que tiene esa pastura, por el solo hecho de sombrearla, digamos, de la sombra. Y el animal también deja de gastar tanta energía en su regulación corporal de temperatura y puede ocupar esa energía para hacer kilos de carne o hacer grasa, digamos, que son los objetivos que buscamos en estos sistemas, hacer carne hacer carne o leche, digamos. En este contexto de cambio climático, hubo unas grandes discusiones sobre la emisión de dióxido de carbono a través de la erupción de los bovinos o de los rumiantes en general, cosa que fue desmentida totalmente cuando se cerraron las fábricas en China y se vio que el clima no era el contaminante de las vacas, porque no murieron todas las vacas,
Pero a su vez hay todo un planteo hacia Sudamérica, sobre todo por las acciones de Brasil de la quema de montes, de que la ganadería de sudamericana es contaminante. Este sistema es gran captador de carbono, de dióxido de carbono. Totalmente, Fernando. Digamos, al poner el componente forestal dentro de un sistema pastoril, ganadero pastoril, estamos siendo neutros o positivos, fijando carbono del ambiente, así que no tendría ningún tipo de inconveniente. Es altamente recomendable desde ese punto de vista. Al tener una especie forestal, el sitio pasa a ser positivo, neutro o positivo en la emisión de carbono. ¿Qué otras especies ustedes han comprobado que se adaptan a este sistema, además del jesuita gigante? Se adaptan muy bien el jesuita gigante, la braquiaria, se adaptan muy bien, el pasto elefante también se adapta, pierde volumen, pero también se adapta al sistema, siempre y cuando respetemos eso, lo que te decía al principio, que debe ingresar al sistema una cantidad de luz necesaria, siempre como piso el 50%, de ahí a más. Para eso tenemos que manejar las podas y los ralevos y las densidades de árboles. Otra especie que se adapta muy bien al sombramiento es el componente forestal, hablando del forestal ahora, es el eucalipto. El eucalipto se adapta muy bien también a estos sistemas. Bueno, agradecemos a Augusto Rosner y evidentemente estos conceptos de medio ambiente, de carbono positivo para mitigar el cambio climático son más que elocuentes para adoptar el sistema que aquí en el INTA Cerro Azul puede ser visitado y copiado y asesorado por los técnicos de esta experimental. Vamos a aprovechar un día gris, un día de lluvia, algo muy esperado en la provincia, pero que con perspectivas que realmente están preocupando no solo a la región, sino al país. Tenemos una bajante histórica en el río Paraná, que ya está afectando las exportaciones del puerto de Rosario y los puertos del litoral. Así que hablar con un agrometeorólogo es más que oportuno para ver qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar o cuáles son las perspectivas. Bueno, José Olinuc, que trabaja en el INTA Cerro Azul, en la experimental, nos va a dar el panorama. Vamos a empezar por la región, que es lo que más importa a nuestros productores, y después hablemos del panorama nacional y mundial. Buenas tardes, sí, estamos transmitiendo estamos transitando una época muy difícil desde el punto de vista de las lluvias, porque desde junio del 2019 estamos teniendo lluvia por debajo de lo normal. Ya en ese año, a partir de junio hasta diciembre, llovió 300 milímetros por debajo de lo que tenía que haber llovido, y durante el 2020 llovió 400 milímetros menos, porque alcanzó 1.600 contra un promedio que nosotros tenemos de 2.000. Y en lo que va del año ha llovido 850 milímetros y el promedio para este periodo es de 1.150, o sea que llovió nuevamente 300 milímetros por debajo de lo normal. Quiere decir que en los últimos 2 años estamos teniendo un déficit de 1.000 milímetros respecto a lo que tendría que haber llovido. Y dentro de ese periodo de 2 años hubo algunos meses donde las lluvias fueron normales y hasta abundantes, por encima incluso de lo normal. Pero gran parte del año se mantuvo en lluvias que no fueron suficientes para los cultivos. Por ejemplo, si miramos desde junio del año pasado hasta julio de este año, en esos 12 meses solamente en diciembre y en enero las lluvias fueron superiores a los normales, mientras que los 10 meses restantes se ubicaron en valores muy por debajo de los promedios. Nosotros desde el año pasado tuvimos un fenómeno muy extraño. Normalmente, estadísticamente, el mes de octubre es el mes más llovedor, y no ocurrió esto, es una sequía muy intensa que afectó casi todas las actividades. ¿Qué posibilidades es que esto se vuelva a repetir? Si el año, como decías, el año pasado, justamente septiembre y octubre, fue el bimestre más seco de la historia. Si miramos ese bimestre de septiembre-octubre comparando la serie de 55 años,
fue el más seco de la historia para nosotros. Llovió solamente 89 milímetros en ese bimestre y el promedio normal de ese bimestre es de 384 milímetros. Y tenemos que sumar otro tema, que la temperatura máxima absoluta del 30 de septiembre del año pasado fue de 38 grados centígrados, superó todos los registros anteriores, y la de octubre fue de 40 grados, siendo que la máxima anterior había sido de 37,3, o sea, superamos en 2,7 grados centígrados al récord anterior. O sea que fue un bimestre récord en cuanto a temperaturas máximas y récord en cuanto a escasas lluvias. Eso tuvo consecuencias gravísimas para el agro de la provincia, porque es una época donde los cultivos están haciéndose a pleno, creciendo en brotación, en floración, así que eso fue realmente grave. Y las perspectivas lamentablemente no son buenas para toda la región, no solo para Misiones, sino que para toda la región. Últimamente estoy viendo que hay muchos artículos que están saliendo hasta en los diarios, en las televisiones, por el tema, que están todos muy preocupados, porque incluso salió un informe en el día de ayer que se publicó en algún diario, una alerta, digamos, mundial de parte de Naciones Unidas incluso, por el tema del cambio climático, que se está acelerando y se está acelerando el calentamiento, y todo eso hace que las consecuencias sean gravísimas. Y en nuestro caso particular acá de América del Sur y toda la región específica del noreste argentino y de Brasil, se está esperando que las lluvias continúen en valores normales o por debajo en el trimestre agosto, septiembre, octubre, y hay muchas posibilidades, de acuerdo a los informes, que volvamos a tener una niña después de esto. O sea que podemos esperar todavía, y lamentablemente, un verano con muy escasas precipitaciones. Uno, a causa de esto, está aprendiendo mucho, le está prestando mucha atención, y ahora se habla de la fenómeno de ENSO, el índico bipolar, bueno, el calentamiento o no del Atlántico. Antes era el niño o la niña, era bien fácil. ¿Cómo influye? Porque hay más estudios, hay, digamos, más preocupación a nivel mundial para saber qué pasa con los fenómenos climáticos, que se están hablando de estos otros fenómenos que antes se desconocían. Claro, ahora por un lado hay mucho más estudio, y por otro la comunicación, digamos, es mucho más rápida también. Pero realmente en este último informe, por ejemplo, y eso causa que todo el mundo, después es motivo por el cual todo el mundo empieza a hablar más, es que se está avisando que se aceleró, digamos, mucho el calentamiento, y lo que creían que iba a tardar, por ejemplo, 30 años en aumentar 1,5 grados centígrados la temperatura, eso probablemente ocurra de acá a los próximos 15 y 20 años. Y por lo que ya aumentó y por lo que se espera que siga aumentando, trae consecuencias gravísimas, por ejemplo, en el tema del crecimiento del océano, de la altura. El océano dice que con 1,5 grados centígrados ya se puede esperar 1,5 metros, 2 metros de altura, el aumento del nivel. Y el nivel de los océanos puede aumentar hasta 3 metros si la temperatura, y que es muy probable que pase, aumente 2 grados centígrados en los próximos 20 a 30 años. Y hay que tener en cuenta que la gente por ahí capaz que no conoce, pero hay muchísimos países, islas por ejemplo, que están a una altura, por ejemplo las Maldivas, que son famosas, conocidas por el turismo, tienen una altura promedio de 1,8 metros sobre el nivel del mar, en la altura promedio. ¿Y vas a desaparecer? Claro, quiere decir que donde crezca el mar o aumente el nivel en 2 metros, muchísimos de esos países que están en esa situación van a desaparecer, o sea, tienen serios problemas para los próximos años. Es por eso que muchos países se han reunido y justamente ahora estaban sacando un comunicado, un pedido mundial como para que se tomen medidas más serias, porque realmente corren peligro y las consecuencias son gravísimas. Bueno, te agradecemos mucho, José. Preocupante el panorama, pero también una advertencia para los productores, para que no solo vean
cómo manejar sus cultivos, sino fundamentalmente todo lo que es el manejo de los suelos para evitar la evaporación, que es una de las consecuencias de mal uso a veces de las herramientas. De esta manera nos despedimos hasta un próximo programa de Tecnificando el Agro.